Hola amigos, amigas, gracias por seguirnos aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues hoy día tenemos un tema y también tenemos una invitada especial para conocer un poco más acerca de nuestro gran país Honduras. El tema que hoy vamos a desarrollar es rutas turísticas Fortaleza del Caribe. Y en esta oportunidad pues hemos invitado a la licenciada en Turismo Cultural, a Merari Guevara, que es una docente universitaria que a través de toda su trayectoria ha conocido, ha visitado, ha investigado y también ha documentado todo lo que se refiere al turismo cultural. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Merari Guevara. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, maestro Arnulfo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este espacio cultural que busca la divulgación de todo lo que es el patrimonio, la historia y la cultura de nuestro hermoso país. Claro, y eso es lo importante. Siempre tenemos una frase que se repite por ahí constantemente, maestra Merari, que es: nadie ama lo que no conoce. Efectivamente, y por eso es que este tema nos va a dar una muestra de todas las riquezas que podemos disfrutar en una parte de nuestro departamento. Cabe mencionar que nuestro país, aunque es pequeño, pues la verdad es que tiene muchas riquezas que todos los hondureños deberíamos de conocer poco a poco. Bien, y sabemos que en todo este recorrido, toda esta ruta turística Fortaleza del Caribe, hay muchos elementos, muchos lugares que vamos a identificar o a reconocer y conocer un poco de su historia. Pero vamos a iniciar, maestra Melari, hablando acerca de estos tres lugares muy importantes que usted menciona acá, que es San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés. Efectivamente, esta iniciativa pues surge a través del Instituto Hondureño de Turismo de poder hacer regiones turísticas con elementos que son parecidos entre sí. Entonces, esta se llama Fortaleza del Caribe y pues reúne lo que son los municipios de San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés, con el fin de pues que las personas puedan conocer su parte histórica, su parte cultural, la naturaleza y todas aquellas cosas insignes y importantes que une y que pues así sea una oferta más completa para el visitante, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de comentarles el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con lo que es, dando una breve referencia al departamento de Cortés, que es donde está esta iniciativa, esta ruta. Y bueno, aquí vamos a ver algunos datos, hay mucha historia, pero bueno, vamos a mencionar solo los principales, y es que los primeros acercamientos hacia el departamento de Cortés los tenemos pues en los primeros años de los viajes de exploración de los españoles. Así que se dice que hacia lo que es la bahía de Cortés y Omoa, se acercaron navegantes españoles como Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís hacia 1508, y también en 1524 Gil González Dávila se acerca a la bahía también y pues se nombra a esta zona como Puerto Caballos. Sin embargo, con el paso del tiempo, aunque fueron de los primeros lugares visitados por los españoles y fundaron ciertas villas, las cuales no pudieron prosperar por diferentes vicisitudes, pues realmente el departamento de Cortés va a adquirir su importancia hacia mediados del siglo XIX con la extensión del ferrocarril interoceánico, que pues se estimó que iba a partir desde la zona norte, cuyo proyecto pues quedó inconcluso y que se esperaba que llegara hasta la zona sur de Honduras. Se inició, pero quedó hasta cierta parte del departamento de Cortés, pero aún así, aunque no se culminó, al menos para la costa norte sí significó un avance importantísimo, y de hecho pues atrajo mucho comercio, y también pues otro elemento que va a levantar el departamento va a ser la parte agrícola, sobre todo las compañías bananeras, que en los inicios pues eran pues productores locales, y posteriormente la incursión de las transnacionales que bueno fueron varias, pero posteriormente se fueron conformando, William Fruit Company, la United Fruit Company, y las subsidiarias que pues, se asentaron también en la zona del Valle de Sula. Y a partir de ahí pues se fue estimando el desarrollo del departamento. Es un poco más reciente, a pesar de tener fundación, ¿verdad?, de muchas de las villas en el periodo colonial, ¿verdad? En cuanto a su geografía, pues vamos a ver de que es, bueno, tiene salida al Mar Caribe. En este caso, pues, está bañado por el Golfo de Honduras. También tenemos dos bahías importantes que son Moa y Puerto Cortés, la bahía de Moa y Puerto Cortés. Y también, pues, tiene la Sierra de Omoa, que es toda la parte montañosa
que va como protegiendo también una parte del Valle de Sula, y la cual pues de ahí nacen muchos ríos que desembocan justamente en el Mar Caribe y que de hecho pues también son parte de los atractivos que se pueden ver en Omoa o en Puerto Cortés. Son balnearios, son ríos que en temporada de verano son muy visitados por las personas para poder ir a compartir en familia, y también representan un factor importante para la pesca, y nacen justamente de la Sierra de Omoa, que en el lado de San Pedro Sula pues tradicionalmente se conoce como merendón. En cuanto a su economía, podemos decir que es un departamento que, a raíz de eso que les mencionaba, que atrajo mucho la inversión, el ferrocarril, las bananeras, la migración extranjera, entonces se fue levantando poco a poco, y llegó un momento en que pues fue adquiriendo tanta importancia que se tuvo que nombrar como departamento, y en el mismo tiempo de ese edicto pues se nombra a San Pedro Sula como su cabecera departamental, y pues en este caso pues es una de las ciudades más importantes en materia de ingresos fiscales del Estado, junto con otras zonas del Valle de Sula, por todo el dinamismo que tiene, industrias, comercios, y contactos, ¿verdad?, cercanos para poder hacer importaciones, exportaciones con diferentes vías. Y por eso es en este caso la ciudad líder de la costa norte, y pues como sabemos se considera la capital industrial de Honduras. De ahí su importancia económica. Por esa importancia que fue gestándose poco a poco, pues también se vio la necesidad de pues abarcar lo que son los recorridos, lo que es la infraestructura. Bueno, y parte de eso fue la carretera del norte, que se inicia, pues según los datos históricos, con el general Manuel Bonilla, y la continúa el doctor Francisco Bertrán. Y pues inicialmente pues no había una carretera total que conectara el norte con el centro de Honduras, así que se tenía que pasar por un ferryboat por el lago de Yohoa. Ese era el transporte obligado de las personas. También usaban el ferrocarril que llegaba hasta lo que hoy es Pimienta y Potrerillos, y bueno, era toda una aventura, según cuentan las personas de la época, poder transportarse de esa manera, hasta que se fue dando la necesidad de ir haciendo la carretera que hoy conocemos como la CA5, la que une pues el norte con el centro del país y otras bifurcaciones en el camino, y pues que es una de las carreteras más importantes. Cuando se construye esa, que va a favorecer muchísimo la conectividad, pues lastimosamente el transporte acuático del lago pues entró en decadencia, y pues hoy más que todo lo encontramos con fotografías históricas o narraciones de las personas que tuvieron su experiencia. Y otros datos interesantes del departamento de Cortés es que fue creado el 4 de julio de 1893. Anteriormente, toda esta zona pertenecía al departamento de Santa Bárbara, pero por ese dinamismo que les mencionaba, se necesitaba agilidad de tomar decisiones, y llegar hasta la cabecera de Santa Bárbara era muy complicado, muy lejos, los trayectos eran muy difíciles, así que por todo ese auge y su importancia, pues se fue dando la necesidad de crear un propio departamento, y es en esa fecha que se crea. Al mismo tiempo, pues se estima San Pedro Sula como su cabecera departamental. Otros datos importantes son que aquí se cruzan muchos ríos, pero los dos más importantes es el río Chamelecón y el Ulúa, y también pues que posee la mayor porción del Valle de Sula y también la mayor porción del lago de Yohoa. Y también pues una de sus actividades importantes, además de conocer la industria, pues es la parte agrícola, como el banano, caña de azúcar, arroz, café, que la mayoría son cultivos introducidos en Honduras, pero por encontrarse con clima y suelo apto, pues llegaron para quedarse y hoy son parte importante de la economía del departamento. Además de eso, el servicio portuario, por poseer la empresa nacional portuaria, la parte ganadera, ¿verdad?, que es muy, muy tradicional también, sobre todo en los municipios más rurales, y la industria maquiladora, pues en los municipios como Ocholoma, San Pedro Sula, Villanueva, que es la mayoría que tiene la industria maquiladora. Eso se conforma con la parte económica. Otros datos interesantes es que pues, por ese desarrollo que se fue gestando a partir de mediados del siglo XIX, entonces hubo mucha migración tanto de hondureños que buscaban, como quien dice, ese sueño del norte, trabajar en las bananeras, en otro tipo de fábricas conexas, pero también atrajo la migración extranjera, así que a este departamento migraron judíos, chinos, árabes, palestinos, buscando oportunidades para poder comerciar. Es el departamento también más poblado de Honduras, su densidad poblacional es bastante alta. Actualmente cuenta con 12 municipios y su identificación es el 05. Es muy rico en naturaleza, posee lagunas, ¿verdad?, y ríos, algunos de los ríos que ya les mencionaba. Y en la parte comercial e industrial, pues posee lo que es la empresa nacional portuaria, que es el puerto más importante de Honduras, y también pues
una parte de la generación de energía eléctrica con la central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, que buena parte de sus accesos, oficinas e instalaciones están en el departamento de Cortés, aunque también pues, el resto de las instalaciones se comparte pues, con Lloro y Comayagua, pero el principal acceso y de hecho su oferta turística, la mayoría está en el departamento de Cortés, como datos interesantes. Estuvo habitado desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y parte de eso es la arqueología que aún se puede ver en lo que son diferentes municipios diseminados por diferentes áreas, lo cual evidencia que sí, siempre fue un lugar muy visitado y también habitado. Desde tiempos ancestrales se visitaba para intercambios comerciales, se dice que aquí era una zona apta para el cultivo del cacao, así que se venían, ¿verdad?, indígenas de la zona de Guatemala, de Belice, de México y del resto de Honduras a comerciar por medio de la navegación marítima de los ríos. Así que algunos de los sitios emblemáticos que tenemos pues, son parques arqueológicos protegidos por el Instituto de Antropología. Algunos todavía no son parques, son sitios, pero podemos tener cierto acceso. Tenemos el Parque Ecoarqueológico Los Naranjos, un sitio no maya, pero muy importante en la periferia sur de Mesoamérica, mucho más antiguo que Copán. Tenemos el sitio arqueológico Cerro Palenque, del periodo posclásico, cuando tuvo su máximo apogeo en cuanto al contacto con los españoles y las luchas de defensa del Valle de Sula, aunque en fases anteriores se ha determinado presencia o que estaba habitado. Y otros lugares con arte rupestre, lo cual significa, ¿verdad?, que es una forma bastante antigua que todavía está en estudio en Honduras, y es un pensamiento de los primeros que tuvo el ser humano en diferentes áreas. Y también los museos, ¿verdad?, sobre todo el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, que reúne muchos objetos, artefactos y todo lo que es un recorrido cronológico para poder conocer la historia de San Pedro Sula y el valle, en parte toda la riqueza arqueológica, ya que era muy poblado, los ríos le daban la fertilidad, la movilización, y pues desde siempre fue un lugar bastante habitado. Por eso es que llamó mucho la atención a los primeros conquistadores para crear la villa de San Pedro de Puerto Caballos. En este museo de arqueología de San Pedro Sula, cada vez que voy a San Pedro Sula tengo la oportunidad de ir al museo, porque realmente es un museo completo, ¿no? Es un museo que, vamos a decirlo así, tiene un alto nivel académico, reúne todos los requisitos, las condiciones, el valor es simbólico. Creo que ahí está como casi que resumida toda la historia de la zona, ¿verdad? Efectivamente, empieza desde el periodo arcaico, que son las muestras más antiguas del valle, ¿verdad? Se avanza en el formativo, clásico, posclásico, en la primera sala de arqueología, y luego en la sala de historia, ya donde empieza el contacto con los españoles hasta la actualidad de San Pedro Sula y el valle, sobre todo su parte económica e industrial. Entonces, sí, efectivamente, es una visita como que dice obligatoria para poder entender mejor la zona, y pues antes de que se abriera en 1994, pues un trabajo detrás de historiadores, antropólogos, arqueólogos para poder hacer el montaje debido, como debe ser un museo que queremos mostrar la parte cronológica de la región. Definitivamente. Y avanzamos también, ¿verdad? Una parte importante es el ferrocarril, como les mencionaba, ¿verdad? El ferrocarril nacional, el ferrocarril que fue también explotado por parte de las bananeras, y pues que cruzaba cierta parte del departamento. Eso trajo mucha movilidad, migración, comercio, y bueno, tenía una parte del ferrocarril nacional que partía de Puerto Cortés, pasando por Choloma, Chamelecón, Villanueva, llegando hasta lo que hoy es Entre Pimienta y Potrerillos por el río Ulúa. Y que el proyecto lastimosamente quedó inconcluso, ¿verdad? No se pudo llegar hasta el sur de Honduras. Pero cuando las bananeras se instalan, pues ellos también tiran sus rieles hasta lo que son las fincas y acercan el producto hacia los principales puertos por las concesiones que diferentes gobiernos de turno les dieron a ellos. Entonces, el ferrocarril se divide en eso. Ellos pues construyen instalaciones, puentes, todo lo que es la parte de los rieles para desplazarse, también todo lo que son maquinarias acordes de ello, estaciones del ferrocarril, que en parte todavía se puede ver en algunos de los municipios, algún vestigio de ello que recuerda esa movilidad y ese auge económico en torno al banano, como también arquitectura, ¿verdad? En algunos de los municipios todavía se conservan, como en San Manuel, La Lima, se conserva también en Pimienta,
algunos barrios antiguos de San Pedro Sula, también usted puede ver algunas casas todavía antiguas en Choloma, Villanueva. Ahora prácticamente casi en todo donde pasaba el ferrocarril usted todavía puede ver algunos vestigios de casas de madera, los famosos barracones, que eran muy propicios, de 2 niveles. La parte de abajo estaba diseñada por la naturaleza del valle, que es inundable, ¿verdad? Entonces eso permitía que de alguna forma las personas se pudieran resguardar en caso de las llenas o las inundaciones naturales del valle. Y pues el banano pues va a posicionarse como uno de los principales cultivos de este departamento, de forma de que por mucho tiempo pues la mayor producción de Honduras salía del departamento de Cortés. Incluso también al contabilizar eso, Honduras se posicionaba como de los países mayormente productores del banano, comparándolo a nivel centroamericano, ya que el departamento y el valle y su conexión con los ríos y la fertilidad brindaba todas las condiciones. Y avanzando un poquito más en el tiempo y en torno a las bananeras, no lo podemos separar, pues también están los movimientos de los trabajadores, que van a asentar un precedente, van a hacer cambios significativos. No fueron los únicos, ¿verdad? Movimientos, hubo movimientos previos en la historia de los trabajadores en Honduras, con la parte minera y agrícola también, solo que en este caso pues sobresalen las luchas de los trabajadores de las compañías bananeras, exigiendo mejores condiciones, mejores pagos, entre otras prebendas, y que parte de esos movimientos pues se gesta aquí en el departamento de Cortés. Y sobre todo pues apoyo que tuvo esto, sobre todo el municipio de La Lima, y también pues que se unen todos los alrededores de los trabajadores de los campos bananeros, incluso también comerciantes de la zona de San Pedro Sula, a estos movimientos, sobre todo el más significativo, que fue la gran huelga de 1954. Definitivamente, y esa es la gran trayectoria de la zona, por eso estamos viendo hoy día en esta ruta turística Fortaleza de Omoa, aparte de su historia. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien y ya regresamos. Y recuerda que siempre estamos pues en nuestras redes como STV Telebásica para tus comentarios. Ya regresamos. Ruta turística Fortaleza del Caribe. Es el tema que hoy día estamos desarrollando en tu programa ¿Qué pasó entonces? Con nuestra invitada, a la licenciada Merari Guevara, que por cierto está desde San Pedro Sula, ¿no? Estamos en Tegucigalpa, desde San Pedro Sula. Estamos haciendo esa conexión muy importante. Merari es una docente universitaria en el tema del turismo cultural, todo lo que tiene que ver con el turismo. Y es que esta zona, Merari, San Pedro Sula, es un lugar tan importante. Bueno, a tal punto que en la época de la colonia, recordemos que las primeras ciudades que fundan los españoles son ciudades costeras, ¿no? Y van como adquiriendo importancia, se va elevando el perfil, básicamente por todo lo que es por la costa del Caribe. Efectivamente, por eso tenemos de los primeros años en el acercamiento de los españoles, y en el caso pues de San Pedro Sula, que su fundación va a ser en 1536. Pero sí, los primeros acercamientos españoles serán estos asentamientos costeros. Muy bien. Vamos a conocer un poquito de lo que nos ofrece San Pedro Sula como cabecera departamental. Su código es 0501. Algunos breves datos históricos es que fue fundada por el conquistador español Pedro Alvarado el 27 de junio de 1536. Después de una lucha muy ardua contra los indígenas del Valle de Sula, que también presentaron su resistencia, ¿verdad? Fue nombrada como Villa de San Pedro de Puerto Caballos, y pues uno de los líderes indígenas que sobresalieron aquí pues, fue el cacique Sicumba, o el líder indígena Sicumba. 12 años después que se funda la villa, recibe el título de ciudad en 1548 por parte de los reyes de España, y estamos viendo su escudo de armas y su bandera, el cual el zorzal es el ave insignia de la ciudad, y sus colores representativos son el amarillo y el verde. Y en el centro podemos ver parte de lo que significa el espíritu del sanpedrano, que es muy trabajador, laborioso, y la parte de la esperanza, la naturaleza, la vegetación que abunda también en la zona. Otros datos importantes es que, bueno, como les mencionaba, Pedro Alvarado pues, tuvo que enfrentarse a estos pues lucha indígena que no, pues obviamente iban a presentar las personas que ya habitaban el valle
y eso se extendió durante varios años hasta que finalmente vencen los españoles y fundan la villa, ¿verdad? Se estima que el valle estuvo habitada por alrededor de 50.000 habitantes aproximadamente en esa época. Y también, pues, con el paso del tiempo, a medida se establecía mejor el periodo colonial, pues también fue escenario de ataques piratas y de corsarios, lo cual hizo que las villas fundadas en la costa y la misma San Pedro Sula fueran devastadas, incendiadas durante muchas ocasiones y pues tuvo que volverse a levantar, y así estuvo pues en varias ocasiones para poder salvarse de esos ataques o recomenzar, por decirlo así. Así que, porque era el principal acceso, los piratas y corsarios buscaban los puertos o los accesos principales donde pasaban los intercambios comerciales de importaciones y exportaciones entre la zona de Honduras y Europa. Entonces, eso fue en parte también lo que afectó a los primeros asentamientos coloniales. Y tenemos que la historia de todos los municipios están relacionadas, y por ejemplo el ascenso o descenso de alguno de ellos también hizo que San Pedro Sula tuviera una repercusión. El ascenso de Omoa como uno de los puertos importantes también indicó la recuperación de San Pedro Sula, porque San Pedro Sula era como sede para poder albergar productos o como un lugar de paso para los productos que entraban y salían por los puertos costeros. Y luego, pues obviamente con la parte del ferrocarril y que toda esta zona estaba incluida, pues también se elevó, ¿verdad? Lo que es la agricultura del banano y el ferrocarril, y definitivamente, según los datos históricos, esto es lo que cambió la historia de la ciudad y del mismo departamento, como yo se los había mencionado. Eso hizo que hubiera mucha migración interna, mucho hondureño trasladándose a la costa norte y a San Pedro Sula buscando oportunidades de negocios, y se cuidaba mucho para la época qué tipo de persona ingresaba. Incluso se les pedía un tipo de pasaporte, que era un documento para evidenciar tipo que no tuvieran antecedentes penales, por decirlo así, porque se quería que fueran vecinos, que fueran productivos, ¿verdad? Eran aceptados, eran recibidos, siempre y cuando, ¿verdad?, demostraran que pues venían a contribuir con el asentamiento. Y pues le fue dando todo esto, el banano y el ferrocarril, una posición muy importante a San Pedro Sula y su entorno. Y el banano, pues definitivamente cambia la historia de la zona. Algunas imágenes para compartir y que podemos visitar si usted viene a San Pedro Sula. Bueno, es parte de eso su palacio municipal, que es un edificio que data de los años 30. Cuando la ciudad fue creciendo y adquiriendo importancia, pues entonces también se fue dando la necesidad de tener edificios más insignes, más emblemáticos, como quien dice, al nivel de la importancia de la ciudad. Así que mucha edificación de madera, fue dando paso a edificaciones más fuertes y más elegantes, con estilos arquitectónicos, pues obviamente influenciados por Europa. Así que este es el Palacio Municipal, que data de los años 30 del siglo pasado. Cuando vemos San Pedro Sula nos damos cuenta de esa gran metrópoli, ¿no? Mucha gente cuando viajo al extranjero me dicen que conocen San Pedro Sula, casi que la mencionan como ese lugar obligatorio. Es interesante cómo la ciudad ha ido evolucionando a través del tiempo y sigue evolucionando, ¿no? Sigue evolucionando, y en el centro podemos ver sus edificaciones, que no son tan antiguas, por lo que ya les mencionaba, de los constantes ataques de piratas, devastaciones, enfermedades también, epidemias que casi devastan totalmente la población, pero su arquitectura data más de finales del siglo XIX y XX, sobre todo en adelante, cuando ya va adquiriendo mayor importancia. Entonces sus edificios, vamos a ver que algunos no tienen 100 años todavía, pero es por esa evolución que tuvo que ir pasando. Cuando hablamos de cada uno de estos lugares, sí, es cierto, ¿no? Vas a hacer sus visitas y siempre visita el centro histórico de San Pedro Sula. Y vemos aquí algunas imágenes que tienen que ver con el centro histórico, ¿verdad? Sí, en el centro histórico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Básicamente podemos encontrar Palacio Municipal, lo que la catedral tampoco, ¿verdad?, tiene 100 años todavía, debido a que pues hubo en los primeros años
de cuando ya el asentamiento fue creciendo, pues diferentes pequeñas parroquias, según los datos históricos de los archivos, pero eran de material bastante degradable. Y donde se encuentra la catedral hoy en día, pues lo que podemos ver es, bueno, que hubo 2 más edificaciones de madera, y pues tuvo que darle paso a la siguiente, se tuvo que destruir la anterior para darle cabida a la siguiente, hasta que en la década de los 40 se coloca la primer piedra para la actual catedral, que se estima que ya con todos los detalles se terminó a finales de la década de los 80, la actual catedral dedicada a San Pedro Apóstol, que es la edificación más importante, la cual, por eso que les menciono, pues no tiene ni 100 años también por eso. Y pues otros datos del centro histórico, pues está el Parque Central Luis Alonso Barahona, el cual fue de origen salvadoreño y que fue alcalde de la ciudad y también fue intendente del ferrocarril, y debido a él pues parece que le hizo muchas aportaciones valiosas y el cual recibe su nombre, ¿verdad? Eso es lo que principal que podemos ver en el Parque Central y los alrededores, pues lo que es edificios emblemáticos como hoteles, bancos que podemos encontrar también, y en los barrios de los alrededores, pues las casas todavía que se pueden ver, casas insignes de lo que es madera, o también pues estilos arquitectónicos europeos como mirábamos, ¿verdad? Algunos teatros que se pueden observar en el centro que ahora ya no tienen esa función, sino que ahora tienen otra función comercial, son tiendas y otras cosas que recuerdan el auge de esa época. También pues algunos vestigios del ferrocarril que todavía recuerdan pues ese auge que hubo, y pues en la cercanía del misma estación que pues está ahí cercana también en el centro de la ciudad. Y como detalle natural, pues como estamos rodeados por la Sierra de Omoa, hay un parque nacional muy importante que se llama Parque Nacional Usuco, es la parte rural de San Pedro Sula. Usted puede encontrar aldeas, caseríos, un clima muy rico, delicioso, cultivos de café, frutas, flores, que de hecho parte de eso se viene a vender a la ciudad, y el mercado Guamilito es uno de ellos. Tiene cascadas, pozas para observar aves, mariposas. Bueno, eso es totalmente salirse de la ciudad, pero estando todavía en el municipio de San Pedro Sula. Es una gran experiencia desconectarse, pero estar dentro del mismo municipio, como es toda esta zona de Merendón, como se conoce aquí tradicionalmente, aunque es el Parque Nacional Usuco, su zona central y de amortiguamiento en la Sierra de Omoa. ¿Qué podemos decir de la gastronomía insignia de la costa norte? Es muy conocido lo que son los pollos fritos con tajadas, que abundan mucho, ¿verdad? Es muy representativo, la baleada y otros aperitivos más que están bastante accesibles, así que el turista puede venir, abocarse a los restaurantes, comedores del centro, donde hay muy buenos precios, hay mucha variedad. El mercado Guamilito, la plaza típica, son parte de ello, que es donde se puede consumir esta deliciosa gastronomía. Algunos otros monumentos insignes. Tenemos el monumento dedicado a Lempira y a Francisco Morazán, que están en diferentes puntos de la ciudad, dos de los personajes más emblemáticos de nuestra historia. En el caso del de Lempira, pues fue patrocinado por la comunidad palestina, que ellos lo hicieron hacia el cuarto centenario de la ciudad, así que data de 1936, en un paseo que antes era más usado que hoy en día, paseo la Avenida Los Leones. Y está el de Morazán, que justamente enfrente del estadio que lleva su nombre, en una de las vías principales. Todavía, como les mencioné, en algunos barrios del centro de Guamilito podemos encontrar ciertas casas de madera que recuerdan ese auge, y también varios puntos artesanales para adquirir elementos hechos a manos en la ciudad o en diferentes partes de Honduras, por si caso el turista quiera llevarse algún recuerdito de su visita. El ferrocarril, la estación del ferrocarril y el ferrocarril, bueno, no está funcionando, como sabemos, eso entró en decadencia, pero se estima, ¿verdad?, que se pueda reactivar con fines turísticos, paseos internos, como en años anteriores, que en fechas especiales se habilitaba para este fin. El edificio es el tercero que se construye y pues actualmente no tiene un uso cultural. Esperamos, ¿verdad?, que pueda tenerlo en su momento. Sería muy apto para un museo ferroviario y pues reunir toda la historia del departamento y de la ciudad. También otros monumentos insignes como el monumento al forjador, que representa el espíritu trabajador del sanpedrano, y también la logia masónica, que está en el centro de la ciudad y que también fue muy importante, donde pues fungían o pertenecían sanpedranos muy insignes. En caso de la diversión,
la gente que le gusta mucho el fútbol, la feria, las compras. Entonces hay dos estadios muy utilizados por los equipos nacionales y también por la selección nacional, como será el estadio Francisco Morazán, que es el más antiguo, y luego pues el estadio olímpico. Para la feria, pues sobre todo la feria juniana, que es, pues se extiende durante varias semanas las actividades, sobre todo finales del mes. Y para compras, pues mucha gente visita la ciudad para ir a los centros comerciales y adquirir cualquier cosa que ellos necesiten. Muy bien, en cuanto a la historia, pues tenemos lo que ya veníamos mencionando anteriormente, la importancia del Museo de Antropología. El Museo de Antropología se crea en 1994 y pues tiene un recorrido cronológico. Empezamos desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Así que, ¿qué podemos ver? Pues un resumen de la historia de la ciudad y del valle, ¿verdad? Objetos como vasijas, puntas de flecha, objetos de obsidiana, caracol, jadeíta, y usted va dando un recorrido para conocer esa evolución de los pueblos precolombinos primero y después toda la evolución de la zona desde el contacto de los españoles hasta la actualidad. Entonces es un lugar que debe visitarse sí o sí si la persona quiere entender realmente la esencia de la ciudad y del departamento. Y como decía el licenciado Arnulfo, es bastante accesible la entrada. Y bueno, usted puede recorrerlo, también es autoguiado o también se le puede dar una visita guiada y algunos de los artefactos que podemos ver en las otras salas, como la presencia africana, y ahí tenemos también otros utensilios, artefactos del periodo precolombino, como una gran colección de silbatos y ocarinas que tiene el museo, objetos de piedra tallados también, como metates o piedras de moler, así como también la parte de caracoles, obsidiana, entre otros pues, elementos que ayudan a entender mejor el contexto de los pueblos que habitaron antiguamente el valle. Definitivamente, creo que este museo de antropología de San Pedro Sula, con todos esos los documentos, la ubicación que nos hacen, todos estos, vamos a decirlo así, todas estas características, todas estas piezas, nos da un contexto el desarrollo, como que lo hemos comentado, desde la época prehispánica, la época colonial y actualmente la época republicana, ¿no? Es un museo que es quizás uno de los mejores museos que tenemos en Honduras, donde nos cuenta esa historia y esa actividad que hubo en cada una de estas épocas, maestra Melari. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, para que sigamos hablando de este tema tan importante acerca de la ruta turística el Fortaleza del Caribe. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente son zonas en Honduras y por eso uno de nuestros objetivos es que cada uno de ustedes la vaya conociendo y por eso nuestra invitada del día de hoy, Melari Guevara, que es una docente de turismo cultural, que es su especialidad, nos está llevando paso a paso por lo que es toda esta ruta, esta fortaleza que hemos comentado. Melari, realmente usted cuando hace esta descripción de la zona de San Pedro Sula, nos damos cuenta que San Pedro Sula no solo es comercio, no solo es aquel desarrollo comercial, también tiene otros elementos importantes, culturales, históricos, que van llenando toda esa historia de la misma región. Efectivamente, las ciudades también tienen su encanto y San Pedro Sula no es la excepción. Como usted lo menciona, es muy más conocida por la parte comercial, industrial, pero la verdad es que sí tiene rincones muy bonitos que son representativos. Y en cuanto al arte, tenemos lo que es la Galería Nacional de Arte, que es una subdivisión de la central en Tegucigalpa, donde usted puede encontrar pinturas, esculturas de artistas hondureños, vivos o fallecidos, y que también cada cierto tiempo pues se hacen eventos para poder acercar a los públicos, a los jóvenes, y también exposiciones temporales y su exposición permanente. Su entrada es bastante accesible también y pues son los lugares culturales que están disponibles para los visitantes. Ahí podemos ver parte de las obras que son de la parte de la exposición permanente que tiene la galería. Pinturas, esculturas.
Se puede hacer, ¿verdad?, también visitas grupales con estudiantes o con grupos de turistas, lo cual se le da un recorrido guiado por las salas y que puedan acercarse un poco más a la riqueza artística del país, de la ciudad. Y bueno, aquí también tenemos una sucursal del Banco Central, un poco más pequeño, ¿verdad?, que Tegucigalpa, pero que también tiene una función cultural importante, ya sea que nos acerquemos por la historia de la moneda, lo que es la numismática, tiene una sala para conocer un poco la historia de la moneda en Honduras, y luego también una colección pictórica. También cada tanto podemos encontrar eventos culturales en los cuales se puede conversar con artistas, exposiciones temporales y cualquier otra actividad realizada. También pues, se hacen visitas educativas, incluso también podemos tener contacto con artistas de aquí de San Pedro Sula que tengan alguna obra expuesta de forma permanente o temporal para acercar a los públicos, a los jóvenes sobre todo, y a los niños a la parte de la plástica hondureña. El Centro Cultural Sanpedrano juega un papel muy importante en la ciudad y también, pues, además de ser un centro educativo, pues ser una biblioteca pública, espacios para eventos, pues también tiene salas donde se atienden exposiciones temporales y permanentes también. Y bueno, en este caso, es para salas temporales, donde se invitan artistas hondureños, sanpedranos, para que puedan exponer sus obras. Alrededor de unos 2-3 meses están disponibles y la entrada es totalmente gratuita, ¿verdad? No se paga nada. Así que si alguna vez anda por el centro de la ciudad, puede ir al Centro Cultural, preguntar qué exposición hay para que pueda disfrutar. Hay parte de las obras, exposiciones que se han tenido en estos últimos años, artistas sanpedranos, y también pues acercamiento con los grupos, ¿verdad? Con los grupos de estudiantes dentro o fuera de San Pedro para poder acercarnos a toda la riqueza artística que poseemos en Honduras. Tiene espacio, bueno, una biblioteca pública gratuita, ¿verdad? Que usted puede ir, pedir préstamo de libros, a menos que usted quiera un préstamo para su casa, pues sí, hay que pagar una membresía, pero es muy accesible, es un espacio muy bonito y se pueden hacer consultas o lecturas. También hay espacios de auditorios donde se llevan a cabo obras de teatro, presentaciones musicales, etcétera, que son muy, muy activos también para diferentes grupos teatrales de la ciudad o musicales también. Para los niños y también para los adultos, el Museo para la Infancia del Pequeño Sula, una función muy importante de acercar a diferentes ciencias de los niños. Es un complemento muy importante para lo que se aprende en la escuela y poder disfrutar de manera lúdica, ¿verdad? Se divierte y se aprende al mismo tiempo, así que hay mucho apoyo para diferentes áreas científicas en las cuales el niño interactúa. Y es una experiencia muy satisfactoria porque se apoya lo que ellos han estudiado en sus escuelas. Un insignia, aunque hay varios grupos teatrales, ¿verdad?, es el Teatro José Francisco Saibe, con su Círculo Teatral Sanpedrano, que es uno de los más insignes de la ciudad. Pero como les aclaro, hay otros grupos también muy dinámicos que pues exponen sus obras permanentemente. Ahorita con pandemia pues ya se reactivó, así que el Teatro Saibe ya está habilitado. Actualmente hay una obra, entonces con todas las medidas de bioseguridad pues ya está operando nuevamente el Teatro Saibe. Y para también el apoyo a la parte cultural de los niños, el Centro Cultural Infantil, donde se dan todo tipo de pues formación artística, plástica, danza, música, y donde, ¿verdad?, cada cierto tiempo también hay eventos a los cuales el público general puede asistir. Muy bien, pasamos entonces a conocer lo esencial de Omoa, que es el otro destino que tenemos en este distrito. Su código es 0503 y comparte también muchos datos históricos interesantes. Como les menciono, pues es una región que se une con los otros vecinos y que están complementados. Bueno, brevemente algunos datos es que pues Omoa, justo por estar en la costa, va a ser, ¿verdad?, de los principales en estar expuestos a los ataques piratas, que buscaban adueñarse, apropiarse de las riquezas que entraban o salían de la zona. Y por lo tanto se fue gestando la idea de crear un puesto de defensa, como posteriormente iba a ser la fortificación, ¿verdad?, que ya vamos a hablar dentro de un momento. Se estima, ¿verdad?, que se establece como uno de los puertos más importantes de Honduras en el siglo XVII, y en el siglo XVIII pues ya se están gestando las ideas para empezar a construir esa edificación que iba a servir para defensa. Cuando se empieza el proceso, ¿verdad?, de los planos, se analizan, se ven las mejores opciones, pues entonces la primera zona que se edifica va a ser lo que se conoce como el recinto fortificado del Real, que está al norte de la fortaleza, muy conocida al día de hoy,
y cuál fue el primer lugar que fue construido por mientras se hacía el proceso de construcción de la fortaleza. Cuando uno entra, pues puede encontrar parte del escudo o la insignia de los reyes españoles, en este caso de Fernando VI, que es donde en parte uno de los reyes en los que estuvo vigente cuando se hizo la construcción de la fortaleza y pues que se hizo importantes aportaciones a lo que es este recinto que se construyó para defensa del puerto, al ser uno de los más importantes de entrada y salida de Honduras. Algunas imágenes brevemente solo para que puedan conocer, comentarlas rápidamente. Pues la bahía es una bahía, ¿verdad?, histórica, como mencionamos, de los primeros acercamientos de los españoles. Posee una belleza natural, como pueden observar, una belleza escénica. Sirve también para lo que es la manutención de muchas familias de pescadores que viven, ¿verdad?, de eso y suministran tanto para sus familias como para los negocios turísticos. Y pues también la parte del turismo de sol y playa disponible en Omoa. También muchas cuevas, pozas, cascadas que tiene el municipio de Omoa. Ahí vemos algunas. La Piedra Cocha, que es una cueva que es de origen natural y es muy visitada por los lugareños. Está en la cúspide de una montaña. Y también tenemos balnearios importantes, algunos ya habilitados, ¿verdad?, con las adecuaciones necesarias para que usted pueda llegar, compre su boleto y pueda disfrutar de las instalaciones. Cerca de ahí, sobre todo las comunidades de los alrededores, usted puede llegar, de preferencia con alguien de la zona, que es el que mejor lo ubica a uno, para poder conocer un poquito la vida de los pescadores que están ubicados acá, un poquito de sus implementos, herramientas, su diario vivir como parte de su economía y también de suministrar estos productos a los restaurantes. Y también las comunidades garífunas, ahí mismo en la aldea de Masca, pues también tenemos comunidad garífuna y usted puede acercarse a conocer un poco de su gastronomía, sus viviendas, sus tradiciones directamente en la comunidad donde ellos viven. Es una mejor experiencia porque vemos sus viviendas, convivimos con ellos, les entendemos completamente, ¿verdad? Cuando vamos a sus viviendas, pueden explicarnos sus procesos de gastronomía, sus tradiciones, explican la punta, sus significados. Es una experiencia bastante satisfactoria ir a hacer esta ruta que incluye ese componente antropológico, que también se conoce como culturas vivas. Ahí está otro detallito, ¿verdad? Como conocer su verdadero significado de la punta, sus instrumentos, la gastronomía, tableta de coco, pan de coco, que pues tienen una receta exquisita y que los turistas pueden degustar. Y además, pues tenemos también otro tipo de gastronomías caribeñas, otros restaurantes a la orilla del mar que usted puede degustar, tomar fotografías, comprar artesanías, café o bajar a la playa para poder convivir en familia. Bien, y con toda esta descripción que usted nos hace, pues la pregunta que muchos nos hacemos, la fortaleza de Omoa, que mucha gente lo llama el famoso castillo de Omoa, pero realmente es una fortaleza, maestra Merari. Efectivamente, es una fortaleza. Y como mencionamos, pues los españoles se vieron en la obligación de proteger este sitio. Previamente ya había habido otro proceso, como es en el caso de Trujillo, que todavía persiste la fortaleza y es un atractivo de Trujillo. Bueno, parecido, ¿verdad? Más o menos como unos 200 años después empieza el proceso aquí. Y bueno, fue un proceso, como menciono, una serie de pasos hasta poder llegar hasta lo que hoy tenemos. Inicialmente se dice que iba a ser cuadrangular, y vemos arriba su diseño original, pero luego se establece su traza triangular, que es finalmente cómo quedó, ¿verdad? Los planos llegan a Omoa en 1576 y se estima que en 1759 pues se empieza la construcción. Algunas personas consideran, algunos historiadores consideran que termina en 1775, pero otros no están de acuerdo porque después de eso se siguieron haciendo obras, ¿verdad? Conexas, y algunos estiman que no fue concluida como los planos iniciales. Pero sí hay ese dato histórico que iba a ser cuadrangular, pero finalmente quedó triangular como la imagen que vemos hoy en día, y que vamos a ver las siguientes, estas vistas aéreas de la misma. Algunos detalles constructivos, materiales. Bueno, esto era evidentemente español, ¿verdad? El diseño español de lo que predominaba en Europa. Y bueno, se adquirieron materiales de la zona, mampostería, piedras de cal que traían de Cayo Zapotillos, de la zona de Punta Sal. También se crearon unos hornos en lo que hoy es la zona de Milla 3 para quemar los ladrillos. Se necesitaron también lo que es coral, así que la fortaleza tiene una mezcla de estos materiales constructivos que están bastante visibles. Ya en la fotografía siguiente lo vamos a ver, que podemos observar parte de esos
materiales constructivos de los alrededores de la fortaleza. Claro, y es interesante porque esta piedra de coral negra es una piedra que pues, resiste los impactos de las balas de cañón, es una verdadera fortaleza. Pero vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de esta fortaleza de Omoa, que es una de las fortalezas más grandes y con un mejor diseño arquitectónico de Centroamérica. Ya regresamos, usted no nos cambie. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos viendo un lugar o lugares que nos llaman la atención y de repente hemos ido a estos lugares y nos vamos identificando cada uno de estos elementos que la licenciada Merari Guevara pues, nos ha transmitido bajo la óptica de la ciencia del turismo cultural. Ruta turística Fortaleza de Omoa, yo creo que aquí, Fortaleza del Caribe, perdón, pero que llama la atención mucho en el anterior bloque que iniciamos hablando de la construcción de la fortaleza de Omoa. Realmente esta fortaleza es un ejemplo emblemático, una construcción de tipo militar en la época de la colonia, y aquí vemos la importancia que tenía Honduras de lo que fue el Caribe centroamericano, que por ahí se movía todo lo que entraba y salía de España en la época colonial, era el Caribe. Creo que fue, maestra Merari, fue el Caribe una de las zonas que llamó la atención de los españoles, ¿verdad? Bueno, tanto el oro y plata, pero también la posición geográfica de Honduras en el Caribe, que tenemos prácticamente la región costera del Caribe más extensa en toda Centroamérica. Y lo sigue siendo, ¿verdad? Porque en este caso, como vemos, también está la Empresa Nacional Portuaria. Los primeros acercamientos, como mencionábamos, fue justamente por eso, su posición geográfica. Y por tal motivo se vio la necesidad de construir este recinto de defensa, ¿verdad? Porque era muy atractivo para los ataques de piratas y corsarios por todos los productos que entraban y salían, y no solamente lo que usted menciona, ¿verdad? De que era la parte mineral, sino que otros productos de valor como cacao, añil, y otros que se fueron gestando en torno a ese comercio colonial. Entonces era muy atractivo para los piratas y corsarios para asaltar. Omoa también, ¿verdad?, fue devastada en varias ocasiones, por eso es que se va la necesidad de la construcción. Veamos brevemente algunas imágenes. Vemos cómo es en parte ahí los materiales constructivos que estábamos mencionando: ladrillos, piedras de río, coral, piedra caliza, fueron parte de estos procesos. Se tuvieron que crear unos hornos, se ubican actualmente en la zona de Milla 3, que son un espacio histórico, y también al pie de la misma lo que es el recinto real fortificado, que fue el primer espacio, por decirlo así, en construirse por mientras se construía la fortaleza en su totalidad, ¿verdad? Ahí vemos una imagen aérea que vemos ya su traza triangular, que es la que finalmente quedó, ¿verdad? Pues antiguamente el mar estaba más cerca, por lo mismo, porque se acercaban, ¿verdad?, a la costa, este punto estratégico. Entonces, pues estaba más cerca del mar de lo que hoy lo vemos. El mar se ha ido retirando, pero igual todo es un panorama muy bonito en los alrededores, de poder recorrer abajo y arriba la fortaleza, todas sus instalaciones, y poder entender mejor la función militar que tuvo. A lo largo de su historia, pues fue cambiando hasta llegar a ser monumento nacional como lo tenemos hoy en día. Y algunos otros puntos dentro de las instalaciones es que visitar los museos. Bueno, el museo, que tiene una serie de artefactos, como vamos a ver en las siguientes imágenes, de parte de esa historia colonial, de los objetos que eran utilizados para balas de cañón, cañones, armamentos, utensilios de cocina, que es en parte. Ahí vemos pues la rotulación que nos indica que ya estamos ahí, y vemos parte del edificio histórico que anteriormente pues fue museo antes de ubicarse el actual museo, y también previamente tuvo otras funciones relacionadas con la fortaleza, y se puede observar también cuando ingresamos. Parte de los detalles de la construcción. Esto pues es una influencia europea, española. Sin embargo, también los españoles tuvieron otras influencias arquitectónicas, como la arquitectura islámica, así que en varios puntos de la fortaleza se puede ver, como ese arco ojival, también se puede ver arcos trilobulares, y también vemos en este caso las garitas o los puestos de observación que encontramos en los puntos específicos del segundo nivel de la fortaleza. Algunos otros detalles: tenemos ahí parte del escudo de la entrada, y tiene una capilla,
¿verdad? Que es la única que no dan función militar meramente, ¿verdad? O relacionada, pues ellos también, obviamente, son parte de sus creencias. Y ahí tenemos un arco trilobular de influencia de arquitectura islámica. Y pues está ahí accesible también para poder entrar y conocer su bóveda y su acceso principal. Algunos otros detalles, como otro detalle del escudo de la entrada, que representa la monarquía española. También algunas de las bóvedas podemos encontrar lo que son almacenes para pertrechos, lo que son balas de cañón para almacenar la pólvora, y también podemos observar los accesos, se puede ver bien el ladrillo, que fue parte del material constructivo. Más detalles de su construcción, pueden observarse que ahí se ve ladrillo, piedra y coral, y en su patio central también podemos observar una colección de cañones, que a pesar de que muchos fueron llevados a otros fuertes de la época, pues todavía hay una buena colección en el fuerte. Su museo es un museo pequeño pero muy interesante, y podemos ver diferentes artefactos justo de esa época. Tanto lo que es las fichas, mapas históricos, personajes emblemáticos, para poder conocer un poco la historia de la fortaleza. Vemos algunos cañones pequeños y también algunos utensilios domésticos y militares. También tuvo Moa una parte importante del ferrocarril, sobre todo relacionada con la explotación bananera, y se asenta la Cuyamel Fruit Company, así que en la parte de afuera de la misma podemos tener un poquito un acercamiento de algunos restos del ferrocarril, que recuerdan también su importancia cuando era su explotación bananera. Y entramos al último municipio de este distrito, de esta ruta importante, que es el municipio de Puerto Cortés. Su código es 0506. En muchas cosas es muy parecida a la historia como Moa y San Pedro Sula. También fue atacado por piratas, corsarios, devastaciones, y también pues fue incendiada en varias ocasiones. Así que veamos sus datos principales, y pues finalizaremos con algunas imágenes también. Se pueden observar cuando se visita, como su bahía, ¿verdad? Y sus playas municipales, que es una de las más conocidas. Al fondo se puede observar parte de las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria, ver los atardeceres o amaneceres. Aquí es muy bonito, la gente camina, hace ejercicio, lleva sus mascotas, se hacen eventos abiertos al público. Es uno de los espacios de recreación más importantes del puerto. Algunos datos importantes es que inicialmente uno de sus nombres antiguos fue Puerto Caballos, y lo funda Gil González Dávila en 1524. Pero en 1869 se le cambia el nombre que tiene actualmente, que es Puerto Cortés. Como datos también naturales, aparte de la bahía, pues tiene lo que es la Laguna de Alvarado, que es una de las más grandes de Honduras, que está comunicada obviamente con la desembocadura del mar. Y también, ¿verdad?, se fue posicionando como uno de los sitios importantes porque de aquí partía el ferrocarril, ¿verdad?, aquí iniciaba. Y por eso es que también fue muy importante, fue ascendiendo, porque de aquí iniciaba el ferrocarril, el proyecto que no se pudo concluir del ferrocarril interoceánico, y que luego se conocía más como el ferrocarril nacional. Algo del comercio que ya mencionamos, para que veamos algunos productos que entraban y salían y por qué era tan apetecido por los piratas y corsarios, ¿verdad? Era, pues, miren, imagínense que en el siglo XVI era el tercer puerto en importancia en la región. Y ¿qué se importaba desde España? Azogue, telas, armas, espejos, pólvora, vino, aceite, aceitunas, alcaparras, libros, objetos de culto que no se encontraban acá porque no eran originarios. De aquí salían muchos productos de exportación, pero los más valiosos eran plata, añil, cacao. Posteriormente otros productos que se fueron explotando también salían por estos puertos. Por eso es que eran muy apetecidos. En un momento, esta comunidad de Caballos, o de Puerto Caballos, tuvo más vecinos que San Pedro Sula, ¿verdad? Imagínense, porque se asentó esa parte del comercio, así que atraía también los focos de población. Y como mencionaba, ataques piratas no a la excepción. Quedó registrado uno de esos ataques piratas de un muy temido personaje conocido como el Olonés. Dice que se tomó el puerto y se internó a la zona con 300 de sus hombres para atacar y quemar San Pedro Sula en 1689. Así que por donde iban pasando, iban arrasando. Por eso estas villas, ¿verdad?, al ser su construcción de material degradable, pues eran muy fáciles de incendiar, y por eso es que tocaba volver a empezar las villas. Por eso es que en la zona no tenemos edificios tan antiguos como otras formas en otros sitios de Honduras, que se resguardaban mejor y que todavía podemos ver una arquitectura más emblemática. Y ya las fotografías que se puede disfrutar en familia, como les mencionaba, la bahía, los atardeceres, hacer ejercicio, paseos en lancha.
¿verdad? También están disponibles. La laguna de Alvarado, que tiene una riqueza natural, se usa mucho justamente si hacen su feria en este mes, pues vamos a ver que va a estar activa la laguna, la feria agustina. Todavía se puede ver algunos resquicios de la historia del ferrocarril con algunas maquinarias o viviendas de madera. Y tiene un parador fotográfico bonito en la playa municipal, que es muy visitado para las personas como un recuerdo de su viaje. Algunas otras imágenes: Cabildo Municipal, que se construyó en 1933 de madera, actualmente es como un centro cultural. Ya la actual municipalidad es otra, pero sigue usándose con fines culturales. Hay algunos puntos como su escudo en el Parque Central y algunos otros atractivos en la playa municipal que la gente utiliza para tomar sus fotografías. Algunos paseos históricos que han hecho para hacer actividades culturales en las calles. También en su Parque Central, esculturas que representan a los pescadores, que es una de las actividades más importantes del puerto. Y pues ahí también tenemos la presencia de Empresa Nacional Portuaria, que es actualmente el puerto más importante de Honduras. Así que sigue siendo, ¿verdad?, un factor importante para la entrada y salida de productos de Honduras por su posición estratégica. Parte del ferrocarril, que todavía se puede ver en algunos vestigios, un barrio que se llama Campo Rojo, todavía se puede ver algunos de sus vestigios, con algunos de esos restos de la maquinaria, que nos recuerda ese auge que tuvo tanto el ferrocarril nacional como los ferrocarriles de las bananeras que acercaban la fruta también a este puerto. Aquí tenemos una imagen de su iglesia y otras actividades que se han hecho en las playas municipales, que poquito a poco la van equipando con otros detalles bonitos, curiosos, para el disfrute de los visitantes, paradores fotográficos, paseos para que la gente pueda ir tomar sus fotografías, convivir en familia. Es un bonito lugar para relajarse a un muy bajo costo, es acceso abierto, lo más si usted quiere tomarse su nieve o comprar refrescos, agua de coco, pan de coco, ¿verdad? Pero es un lugar bastante bonito para poder relajarse en familia. Estamos motivados. Así es, y finalizo con esta frase para invitarles a que puedan recorrer Honduras, puedan visitar esta zona, que es: un viajero sabio nunca desprecia su propio país. Tenemos un país hermoso, con muchas riquezas, y esta es apenas una parte de lo que podemos recorrer. Bastante accesible, ¿verdad?, por las carreteras y las facilidades que tienen, así que quedan invitados para poder desplazarse hasta esta zona y poder disfrutar. Muy interesante este recorrido que nos ha hecho la maestra Merari Guevara acerca de esta ruta turística Fortaleza del Caribe. Realmente siempre digo que da esos deseos de ir, o por lo menos los que hemos ido, ir a los otros lugares que ella menciona. Lo importante es ver la renovación constante que se está dando en toda esa zona, y eso lo hace más atractivo. A veces me preguntan las personas, incluso cuando iba a hacer, porque estamos con el programa, le decía a un colega acerca del tema y me dice: ¿todavía hacen recorridos el ferrocarril en la zona o solo para ciertas épocas, maestra Merari? Pues fíjense que en San Pedro Sula se estuvo haciendo en años anteriores el ferrocarril, paseos en el centro, por ejemplo, para la feria juniana y para diciembre, pero en los últimos años no se siguió haciendo. Como también depende, ¿verdad?, las autoridades de turno, pero bueno, no han dicho algunos detalles, pero han estado en los últimos meses pintando parte de las maquinarias, ¿verdad? Entonces, o sea, todavía funcionan, a veces las sacan como para darle mantenimiento, pero no formalmente como paseos todavía. Pero creo que es una buena señal el hecho de que estén pintando ya varias maquinarias, las están como restaurando, ¿verdad? Y les están dando sus colores originales, tratando de acercarse a los colores originales que tenían las máquinas. Entonces creo que es una buena señal, aunque no lo han hecho público. Es parte de lo que los sanpedranos están exigiendo a las nuevas autoridades, de poder reactivar el ferrocarril con paseos turísticos, incluso, ¿verdad?, para dar una mayor movilidad por el tráfico, como todavía funcionaba en la década de los 90. Yo recuerdo todavía el ferrocarril pasaba enfrente de mi colonia, incluso el carguero fue el último en funcionar, ¿verdad?, que pasaba todos días, mañana, tarde, hacia el puerto, pero en su momento pues dejó de funcionar para pasajeros y carga. Pero sí se estima de que pueda reactivarse, podría ser un bonito atractivo turístico que recuerda la historia importante de la región, además de que podría llegar a solventar ciertos puntos de tráfico de pasajeros. Muy importante esta información. Maestra Merari, casi para terminar, me gustaría un mensaje que le diera a todas estas personas que se interesan también en conocer esta ruta turística.
Así es. El mensaje que siempre me gusta transmitir es que descubran Honduras, para que nos enamoremos de nuestro país. Solo recorriéndolo, conociéndonos, acercándonos, esa historia, la arqueología, la antropología nos ayuda a entender la riqueza que tenemos, a entendernos como hondureños, a saber que tenemos un país hermoso. Entonces, solo conociendo, así vamos a aprender a valorar más, ¿verdad? Por eso la frase, ¿verdad? Que un viajero pues que valora todo esto, ¿verdad? No desprecia su propio país. Así que quedan invitados a recorrerlo. Y la Bueno, frase también del maestro Arnulfo, ¿verdad? Que nadie valora ni protege lo que no se conoce. Entonces, invitados a conocer esas riquezas, esos puntos interesantes, a descubrir nuestro país y enamorarnos de él. totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a terminar el programa con un video que nos habla de la zona y nos hace ver cosas que de repente uno no va identificando cuando va a estos lugares. Y a ustedes, gracias por seguirnos en este camino de esta ruta turística de la Fortaleza del Caribe que hoy hemos desarrollado con la docente, la licenciada en Turismo Cultural, Merari Guevara. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Mucho se ha dicho sobre San Pedro Sula. Quiero invitarte a que saques tus propias conclusiones sobre si la palabra correcta para la ciudad es maravillosa. Soy San Pedro Sula, una ciudad maravillosa.